presentar a nuestro invitado de hoy, asiduo colaborador de la Academia, es miembro de la Academia, y es un ejemplo, no quiero citar más, pero para la implicación de los académicos en las labores de esta institución. Nacido en Gran Canaria, estudió la licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad de La Laguna, donde también se doctoró en 1976. Ha sido, hasta su jubilación, catedrático de Biología Celular de la Facultad de Ciencias de la Salud y actualmente es profesor honorífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su campo de investigación se centra en el estudio del cerebro, donde ha publicado numerosos trabajos y artículos en revistas de reconocido prestigio. Ha sido profesor del Colegio Universitario de Las Palmas, profesor visitante de la Facultad de Medicina en la Universidad de Boston, en Estados Unidos, profesor adjunto de Citología e Histología Animal y Vegetal en la Universidad de Granada, profesor titular y jefe del Departamento de Biología en el Colegio Universitario de Las Palmas, profesor visitante de la Facultad de Medicina en la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, y catedrático de Biología Celular en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde 1992 hasta su jubilación. Además de sus actividades docentes e investigadoras, su labor de investigación es muy amplia, desde la dirección del Departamento de Biología, pasando por la dirección del Departamento de Morfología y rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria durante 2 periodos. Es miembro de diferentes sociedades científicas, socio de honor de la Sociedad Española socio de número de la Sociedad Española de Microscopía Electrónica y de su homóloga europea, socio fundador de la Sociedad Española de Histología, socio de número de la Asociación Europea de Neurociencia, así como de la correspondiente española, miembro de la International Brain Research Organization, socio de número de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Además, es académico correspondiente de la Academia Canaria de Medicina, medalla de honor de la Universidad de San Petersburgo, medalla de honor de la Universidad Central del Valle de Cauca en Colombia, doctor honoris causa por la Universidad Tecnológica de los Andes en Perú, profesor honorario de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima. Actualmente es profesor jurado, profesor honorario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Finalmente citaré algunos otros méritos que tienen que ver con su compromiso social y su labor humanitaria. Es socio fundador de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Las Palmas, miembro del Grupo de Demencias de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, vocal del área biológica de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, hijo predilecto de Gran Canaria, concedido por el Cabildo de Gran Canaria, y también hijo predilecto de su ciudad natal, Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente es presidente de la Asociación Alzheimer Canaria, lo que no le es ajeno porque fue o participó en su fundación. Sin más, agradecerle que haya aceptado visitar esta su casa, ¿no? Y nos va a hablar sobre este tema. Muchas gracias, profesor. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos hoy, un día ya de vacaciones, para escuchar un tema tan poco agradable desde el punto de vista de lo que se trata, como este que digo. Permítame primero explicarme por qué he puesto un nombre tan raro en una presentación. Y bueno, lo hice por un motivo. A mí me llamó la atención cuando escuché por primera vez estas expresiones, y esto se puso de moda cuando Donald Rumsfeld es un político norteamericano, me imagino que lo conocerán, en el gobierno de Bush, en el gobierno de Trump, implicado en muchos de los temas en los que ahora estamos viviendo, como en Afganistán, Irak, etcétera, etcétera. En un momento determinado en el Senado alguien le preguntó: ¿y usted cómo es que no se ha enterado que iba a haber un atentado en este momento? Y entonces él le dijo: mire, hay cosas que nosotros sabemos que sabemos. Hay cosas de unknown, hay cosas que nosotros sabemos
que no sabemos. Hay cosas que no sabemos que sabemos porque las hemos olvidado. Y hay cosas que no sabemos que no sabemos. Es decir, hay cosas que desconocemos que ni siquiera, que no sabemos porque las desconocemos por completo. A mí esta última expresión, que es la que utilizo entonces en el tema, me llamó la atención, y esta expresión en realidad quien la desarrolló fue esta pareja de psicólogos en los años 55, y con ella pretendían hacer trabajos de autoayuda, trabajos técnicos, heurísticos, etcétera, etcétera, en donde se querían discutir las cosas de todo este tipo. Para mí lo más importante de la expresión es que nos coloca en el terreno de la ciencia. Sabemos que hay un montón de cosas que desconocemos, pero también desconocemos todas esas cosas, muchas de esas cosas que desconocemos. Y esa es la ciencia. La ciencia tiene que estar trabajando, desde mi punto de vista, en ese mundo en el que desconocemos e incluso no sabemos hacia dónde vamos, pero que lo vamos conociendo conforme vamos avanzando en el conocimiento. Una de esas cosas que desconocemos, y es lo que pretendo explicar, es la biología de la enfermedad de Alzheimer. Para ello, permítanme hacer una rápida presentación de cómo es una demencia, teniendo en cuenta que estamos en una sala de ciencias. La demencia es un síndrome clínico pluricausal caracterizado por múltiples déficits cognitivos sin pérdida de conciencia. Es decir, que podemos tener muchas demencias, pluricausal, hay muchas causas, muchas demencias, todas ellas con déficits cognitivos y que se acompañan de 3 alteraciones neurológicas. La afasia, que sería la incapacidad de expresar nuestros pensamientos con la palabra, y la capacidad de entender los pensamientos de otro a través de la palabra. Es decir, ni podemos hablar ni podemos entender lo que nos hablan. La apraxia, cuando ya no tenemos capacidad para hacer movimientos finos, y la agnosia, que es cuando perdemos los conceptos abstractos. Cuando a alguien le decimos, coge esa botella, él nos puede mirar porque la hemos señalado, pero ya él no sabe lo que es botella. Esta es la cuestión. Estas demencias, en la inmensa mayoría, ocurren en la vejez. Y en palabras de Ramón y Cajal, en su libro El mundo visto a los 80 años, él se pregunta, ¿cuándo comienza la vejez? En su momento, en 1934, que es cuando escribe este libro, dice, hoy que la vida media ha crecido notablemente llegando a los 45 o 50 años, las fronteras de la senectud se han alejado. Aun cuando sobre esta materia discrepan las opiniones, no parece temerario fijar en los 70 o 75 años la iniciación de la senectud. Esto es lo que está pasando prácticamente en estos momentos. Lo que sí es cierto es si analizamos los datos de prevalencia de las demencias y de incidencia, lo que podemos ver es que efectivamente, conforme a partir de los 65 años comienza a hacerse más grandes los años, a envejecer, la prevalencia aumenta de manera exponencial, más en las mujeres que en los hombres. Esto quiere decir que, considerando los datos de la OCDE para de 2017, en donde se hace una previsión para 2037, en la flecha roja indica cómo va a quedar España en prevalencia de demencias, considerando que España es uno de los países con mayor expectativa de vida. Ojo, mayor expectativa de vida, mayor longevidad, no quiere decir mayor número de años saludables, de vida saludable, porque precisamente España, que tiene mayor expectativa de vida, también es de los países que tiene peor expectativa de vida saludable después de los 65 años. ¿Quién está afectado? Pues en el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hay cerca de 10 millones de nuevos casos cada año. Y esto significa que se produce un nuevo caso cada 3 segundos. Para el año 2050 se esperan 152 millones de personas con demencia en el mundo. La mayoría de ellas en países de ingresos bajos y medios. ¿Y el costo? Pues
en estos momentos para el 2015 818.000 millones de euros, para el 2030, que ya no está tan lejos, 2 billones de euros, que en realidad una parte importante de ellos los cubre quien cuida a los enfermos de demencia, que son principalmente la familia, cuidadores familiares, en la mayoría de los casos también mujeres, que están sufriendo estrés físico, estrés emocional y estrés económico. ¿Cuáles son las causas generales de las demencias? En términos generales hay muchas y las voy a agrupar. El primer grupo serían las derivadas de hidrocefalias y neoplasias. Con frecuencia, las personas que tienen una hidrocefalia normotensa desde el adulto, que tienen unos trastornos de conducta, que tienen unos... Son personas, y si son mayores, por regla general, no suelen acudir al médico y la gente que los rodea le indica que, bueno, que eso es cosa de la edad y ahí pasa. Según la hidrocefalia no es controlada, el daño cerebral va a ser cada vez más irreversible. Si es controlada, efectivamente pueden revertirse todos esos daños. Pero piensen que en muchos casos no se les hace caso. En un caso que nosotros estudiamos, pudimos detectar que incluso en una de estas hidrocefalias había al mismo tiempo una enfermedad de Alzheimer. Pero esto es raro. El otro son las neoplasias. Y hay tumores primarios en el cerebro que producen demencia y tumores secundarios o metástasis de otros tumores que van al cerebro, que terminan en el cerebro y producen un daño en el cerebro que genera también un cuadro de demencia. Traumáticas. Hay un cuadro de demencias traumáticas que los más mayores seguro los recuerdan, que serían sobre todo relacionados con los deportistas, los boxeadores. Y había una expresión antigua que está el boxeador sonado. El boxeador sonado era un boxeador con una demencia. Y en estos momentos es importante, importantísimo en Estados Unidos, los jugadores del fútbol americano, que presentan demencias por la enorme cantidad de golpes en la cabeza que reciben en su juego. Y luego las tóxicas que pueden ser de mil tipos, pero que en este momento a mí me gustaría hablar de 2 o 3 tóxicas. Primero los tóxicos ambientales propios, sobre todo el fumar, los tóxicos ambientales de la ciudad donde estamos viviendo, que ayer ya el director de las Naciones Unidas estaba hablando del enorme peso que está teniendo la contaminación ambiental en la salud general y en las demencias, y las tóxicas incluso por fármacos y por otro tipo de tóxicos ambientales, etc. Tenemos las metabólicas y carenciales, y en el tema de metabólicas habría que hacer hincapié sobre todo en algunas de tipo endocrina, sobre todo hipotiroideos, hipertiroideos, y carenciales, y en particular de las carenciales la vitamina B12, la vitamina D, la vitamina B12 y los folatos. Sobre todo el tema de la vitamina B12, mucho cuidado, sobre todo los veganos y vegetarianos, que me imagino que la mayoría de ellos ya saben, tienen que suplementarse con vitamina B12 para no tener la anemia ferropénica y también demencias de tipo carencial. Entramos en otro grupo que son las infecciosas, algunas de ellas ya podíamos considerar que están casi olvidadas. El caso de la demencia sifilítica, derivada de la sífilis. Bueno, afortunadamente pues se va avanzando mucho en ese territorio y hay poca gente con sífilis. Nosotros en un estudio que hicimos, pues captamos una señora con demencia sifilítica, y la demencia con HIV, con el SIDA. Pero resulta que en el SIDA, afortunadamente, el SIDA es de las enfermedades infecciosas que más rápido se ha ido controlando. Con lo cual, pues en este sentido, pues sí. Entramos ya en demencias importantes, vasculares. Demencias derivadas de trastornos vasculares en el cerebro. De estos hay multitud, una gran variedad. Son muy variadas dependiendo del área a donde no llega la sangre, pues las manifestaciones que tienen las personas son distintas, evidentemente, y normalmente suelen tener una aparición relativamente rápida, de pronto, de hoy para mañana, casi. Es decir, se puede determinar casi el momento en que nace. Son demencias que si se cuidan, pues se pueden ir controlando bastante y tienen
un comportamiento en sierra, porque bueno, vamos mejorando hasta que hay otro episodio vascular y ¡boom! Y volvemos otra vez a caer. Y por último, las más importantes desde el punto de vista cuantitativo, que son las degenerativas. A mí me gustaría decir que cuando nosotros hablamos de degeneración en medicina es que en realidad no sabemos qué pasa. El fenómeno no estamos, sí se alteran las cosas, pero es un fenómeno, una expresión demasiado ambigua para saberlo. Pero son las degenerativas, dentro de las cuales está la enfermedad de Alzheimer. De manera que de todas las demencias, de todo este universo de demencias que hemos visto, nosotros podemos decir que la enfermedad de Alzheimer pues supone entre el 60 y el 70% de los casos de demencia, la demencia vascular entre el 10 y el 20%, con un aviso: demencia vascular y demencia de Alzheimer pueden coexistir, y de hecho en muchos casos coexisten. Luego tenemos la demencia de Alzheimer temprana, entre el 1 y el 5%, estos son generalmente Alzheimer familiares, es decir, tienen un comportamiento de herencia autosómica dominante. En otras palabras, en estas familias, todas las generaciones tienen enfermos de Alzheimer y al menos el 50% de cada generación tiene la enfermedad de Alzheimer. Veremos ya la demencia frontotemporal, también de aparición temprana, distinta a la de Alzheimer, de aparición temprana, un 10%, y por último la ley de la demencia con cuerpo de Lewy y el otro conjunto heterogéneo de otras demencias alrededor del mundo. Entremos en la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer nosotros vamos a encontrar una serie de signos que son, en primer lugar, la pérdida de memoria. Esto sí es particular de la enfermedad de Alzheimer. Ojo, por ejemplo, en una vascular o en la demencia frontotemporal no empieza con problemas de memoria. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que saber que hay demencias, pero todas las demencias no se comportan exactamente igual. Luego hay dificultad para realizar tareas cotidianas. Uno de los elementos críticos, uno de los elementos claves para determinar que una persona ya está en una situación que tiene un deterioro cognitivo, pero que ya no puede seguir yendo a trabajar, por ejemplo. Problemas con el lenguaje, la afasia. Desorientación en el tiempo y en el espacio. Es muy interesante ver cómo personas que todavía razonan con bastante, bueno, bien. Yo me encontré una vez, esto fue hace mucho tiempo, una señora cerca de casa que me para y me pregunta: ¿usted me puede decir, por favor, dónde está Almacenes fulano? Y yo le digo: aquí cerca, mire, cruce y pasa ese pasillo y al final están. Dice: muchas gracias, es que yo vivo al lado. Esta señora sabía explicarme dónde vivía, pero no podía llegar, no tenía ya estructura mental, veremos por qué, estructura mental para saber qué ruta tenía que seguir. Deterioro en la capacidad de juicio, porque se va alterando esta capacidad de juicio. Problemas con el pensamiento abstracto. Yo le puedo decir, como me pasaba, ponte la camisa y le señalo al armario y mira, pero es que él no sabe ya lo que es una camisa. Como no se la ponga encima y empiece a ponérsela, no lo sabe. Perder los objetos de la casa, o lo que es lo mismo, se va a preparar un café, pone el café en el fuego, se va y ya no vuelve a poner el café. El café se prende fuego, etcétera, etcétera. Cambios en la personalidad, muy importantes, sobre todo en las etapas tempranas. Si quieren reconocer que alguien puede tener una enfermedad de Alzheimer, es cuando cambia la personalidad, pero cambia la personalidad en elementos sencillos. Por ejemplo, si esta señora nunca salía a la calle sin pintarse y sin peinarse y sin ir bien arreglada, ¿qué está pasando que ahora está saliendo de cualquier manera? Aviso. Alarma, ¿de acuerdo? Cambio de humor en el comportamiento y pérdida de la iniciativa. De manera que estos son 10 signos de la enfermedad de Alzheimer que van a ir apareciendo de distinta manera y en distintas intensidades en cada una de las personas, porque cada persona es una enfermedad de Alzheimer. Esta para mí es la frase de la memoria más espectacular que yo he podido ver y más cercana a lo que es la realidad. Archivo de lo pasado, lucimiento del presente y único consuelo de la vejez. La memoria es el don más preciado y maravilloso de la vida. Ojo,
que esto quiere decir que las personas que tienen esta demencia pierden lo más maravilloso de esta vida. Ella hace posible la noción de la personalidad, eternizando lo vivido, puesto que enlaza y funde el presente con el pasado. Eso es lo que se pierde. Esto es lo que pierden nuestros enfermos. Es algo extraordinariamente valioso. ¿Cómo surgió la enfermedad de Alzheimer? Bueno, la surgió porque, bueno, en los años 1905-1906 llega una señora, Auguste Deter, a la consulta del doctor Alzheimer. El doctor Alzheimer era un psiquiatra que al mismo tiempo que era un psiquiatra, y algo que no es normal hoy, pero en aquella época él era psiquiatra y patólogo, es decir, anatomopatólogo. Él era una persona muy relacionada con Emil Kraepelin, Kraepelin fue uno de los padres de la psiquiatría, y fue uno de los que consideraba que la enfermedad mental radicaba en el cerebro. Por tanto, estudiar el cerebro era un asunto que le interesaba al tema. Unas pequeñas frases de la historia clínica que le hizo Alzheimer a la llegada de Auguste Deter a su consulta, porque se pudo rescatar. ¿Cuál es su nombre? Auguste. ¿Y el apellido? Auguste. ¿Cuál es el nombre de su esposo? Auguste, creo. ¿De su esposo? Ah, de mi esposo. Me mira como si no entendiera la pregunta. ¿Está usted casada? Y con Auguste. ¿Es usted la señora Deter? Sí, con Auguste. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Parece intentar recordar. Dice, 3 semanas. ¿Qué año es? 1800. ¿Está usted enferma? Dice, del segundo mes. Y así continúa la frase. Como ven, era una persona que tenía un deterioro cognitivo enormemente importante. Alzheimer se va de la zona de Múnich donde se encontraba, estuvo incluso en Breslavia, en Polonia, y allí le anuncian que la señora Auguste Deter había fallecido. Y entonces él pide que por favor le extraigan el cerebro porque quiere estudiar el cerebro de Auguste. Cuando Alzheimer estudia el cerebro de Auguste, lo que ve son una serie de alteraciones que no existen en el cerebro normal. Estos acúmulos de un material fibroso, que después él llamó placas seniles, y estas neuronas en cuyo interior había una cantidad de filamentos, que a los que llamó ovillos neurofibrilares, fueron las 2 marcas fundamentales que todavía hoy en día seguimos utilizando como marcadores de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué son las placas seniles? Las placas seniles son una acumulación de un péptido, de una proteína pequeña, que es la que llamamos beta-amiloide. Él la vio de esa manera y así la dibujó. Estos son dibujos originales de Alzheimer. Y esto es como nosotros lo vemos en el microscopio. Vean esta cantidad de filamentos. Esto está hecho con una microscopía Nomarsky para ver el relieve de los filamentos, y lo que teníamos que imaginarnos es como una esfera hueca con este núcleo central, una esfera hueca conformada por la agrupación de todos estos filamentos de beta-amiloide. El beta-amiloide se produce por el procesamiento de una proteína, como ocurre siempre. Todas las proteínas son procesadas según se forman, después son procesadas. Y esta proteína es la proteína precursora del amiloide, que como vemos tiene una parte de ella está en la bicapa lipídica de la membrana. Está codificada en el cromosoma 21. Está codificada en el cromosoma 21. Y hasta hoy, porque esto va variando, según los estudios aumentan, hasta hoy sabemos que tiene 70 mutaciones, se han detectado 70 mutaciones de esta proteína. Estas 70 mutaciones producen alteraciones posteriores. La mayoría de Alzheimer, pero hay otras que no, ya veremos. Lo que ocurre es normalmente que, aquí vemos que hay una marca de una serie de enzimas que intervienen para cortar la proteína. Esta que hay en el interior de la bicapa lipídica es la gamma secretasa. Corta siempre aquí. Pero luego la parte de arriba de la proteína es cortada por otras enzimas. Y dependiendo de la enzima que corte, si es alfa secretasa o beta secretasa, la longitud del péptido que queda es distinta. Por eso hay 2 rutas. Hay una ruta que es la que lleva la alfa secretasa, que es la que corta a este nivel, primero,
luego la gamma secretasa corta este nivel y deja libre este péptido, el péptido P3. También va a dejar libre este otro péptido. Ambos péptidos que quedan libres son bioactivos, cumplen funciones en la célula. Si lo que entra en acción no es la alfa secretasa, sino que es la beta secretasa, aquí denominada como base 1, entonces el corte es distinto. Y entonces lo que corta es aquí. Y como la gamma secretasa vuelve a cortar en el mismo sitio, el péptido que se genera es un péptido mayor, que es el beta amiloide. El péptido que se libera es el AICD, que este además, como dice aquí, tiene acciones que pasa al núcleo para estimular una serie de genes en el núcleo. Por tanto, dependiendo de si actúa la alfa secretasa o la gamma secretasa, se puede generar el beta amiloide. Pero ambas están en la célula. Si están, algo hacen. No es para producir beta amiloide. La parte de la gamma secretasa que actúa como cortadora, es decir, la que hace la acción de cortar, es una proteína compleja, transmembranosa, que aquí la vemos como el mapa mundi, la hemos abierto del todo. En realidad también es una estructura circular, cilíndrica, para dejar en medio la proteína precursora del amiloide. Y en este caso la presenilina 1 es una de las proteínas que tiene más mutaciones causantes, en la mayoría de los casos, de enfermedad de Alzheimer. 335 mutaciones detectadas. La presenilina 2 es mucho más infrecuente y solo se desconocen 68 mutaciones. Vuelvo y repito, en estos casos las mutaciones son autosómicas dominantes, es decir, basta con que uno de los cromosomas lleve la mutación para que el niño tenga ya la enfermedad de Alzheimer. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre con la enfermedad de Alzheimer? ¿Se acumula el beta amiloide? Bueno, si utilizamos marcadores, en este caso con tomografía de emisión de positrones, donde estamos utilizando un marcador de beta amiloide, aquí estamos viendo que en un individuo sano, control, hay una cierta cantidad de amiloide, pero muy baja. Pero en un enfermo de Alzheimer, la cantidad de amiloide se ve de una manera muy importante. Por tanto, esto ya nos indica que efectivamente hay una acumulación excesiva del beta amiloide. Dije que la proteína precursora del amiloide estaba codificada en el cromosoma 21, y muchos de ustedes recordarán que el cromosoma 21, cuando está en trisomía, es la trisomía del par 21. Y en esta trisomía del par 21 lo que encontramos es que la producción de la proteína precursora del amiloide está exacerbada. Y efectivamente, en el síndrome de Down, cuando se produce la edad, lo que vamos a encontrar en el cerebro es una altísima concentración de beta amiloide, de placas seniles. Lo que no vemos aquí son los ovillos neurofibrilares, pero aquí sí hay una cantidad importante de placas. Además, el beta amiloide se agrega a las paredes de los vasos sanguíneos. Y aquí podemos ver esto que se ve brillante, porque está hecho con rojo congo, he visto en campo oscuro. Podemos determinar cómo todo esto es amiloide que se ha ido adosando a las paredes de los vasos. Esta amiloide adosada a las paredes de los vasos va produciendo la fragilidad de los vasos, va produciendo la rotura de los vasos y probablemente lesiones que van acompañando a este tema. Pero como dije antes, el beta amiloide, si está, debe hacer algo. Y efectivamente, aquí hay toda una serie de acciones positivas que el beta amiloide, tenemos que suponer que en cantidades normales, tendría que hacer en el cerebro. Por tanto, eliminar el amiloide del cerebro tampoco es la solución para el tema de la vida. ¿Y qué influye en la proteína precursora? ¿Hay otras proteínas que tengan interacción con ella? Bueno, el tema es complicado. Y esto está un poquito atrasado, no he tenido tiempo de ajustarlo, pero me pareció que ya eran suficientes estas, para decir que todo esto tiene influencia sobre la proteína precursora. Es decir, estamos en un territorio extraordinariamente complicado donde desconocemos lo que tenemos delante, no sabemos lo que estamos desconociendo. El otro elemento clave de la enfermedad de Alzheimer eran los ovillos neurofibrilares.
Y Alzheimer lo describió, lo dibujó, estos son dibujos de Alzheimer, donde veía la neurona, ahora ya no estaba fuera de la neurona, estaba dentro de la neurona. En la neurona aparecían una serie de filamentos anormales. Esto no aparecía. En realidad, estos filamentos, esta es en una de nuestras preparaciones, ver cómo estos filamentos están dentro de la neurona. En realidad, estos filamentos son los que están dentro de las estructuras. Aquí vemos las dendritas, esto sería el axón, esto es un dibujo de Cajal, estas son fotos mías. Vemos, y los axones tienen unas estructuras complejísimas, igual que el propio árbol dendrítico. Esto significa que estas estructuras celulares tienen una arquitectura interna muy precisa. Y esta arquitectura interna muy precisa la llevan a cabo unas estructuras que son los microtúbulos. Estos microtúbulos son cilindros de tubulinas que aquí vemos cortados de través en microscopía electrónica, y estos cilindritos son los cilindros que van acompañando toda la estructura interior de la dendrita o del axón. En este caso es una dendrita, aquí vemos una espina dendrítica, un contacto sináptico, etc. Y en este caso es en el axón. También vemos los microtúbulos. ¿Qué ocurre en la enfermedad de Alzheimer? En la enfermedad de Alzheimer, en este dibujo sencillo, lo que pretendemos expresar es lo siguiente. Estos cilindros que vemos aquí son los microtúbulos. Los microtúbulos tienen una longitud concreta. No puede haber un microtúbulo excesivamente largo. Estructuralmente tienen una dimensión máxima. Por eso los microtúbulos están asociados en estos grupitos y se ordenan en relación con estos filamentos que son los neurofilamentos, que estos no tienen esta actividad. La interacción entre los microtúbulos y los neurofilamentos se hacen a través de una proteína que se llama proteína tau. Cuando la proteína tau está bien ordenada, está unida a las tubulinas y está ordenada a los filamentos, entonces la arquitectura del sistema es correcta. ¿Y qué importancia tiene esto? Es que a estos microtúbulos se asocian toda una cantidad de proteínas que son absolutamente fundamentales en el transporte neuronal y en el transporte celular de la neurona. Todo el transporte desde los sinapsis hasta el cuerpo celular, desde el cuerpo celular hasta los extremos de las dendritas, etcétera, etcétera, todo esto se va llevando porque las proteínas asociadas a los microtúbulos captan esta sustancia y caminan, van saltando de una proteína a otra proteína y van yendo de un lugar a otro. Por tanto, la precisión arquitectónica es fundamental, porque desde el momento que esto se destruya, la neurona muere porque simplemente no tiene comunicación. Y esto es lo que ocurre, porque cuando esto ocurre porque la tau se hiperfosforila, pierde afinidad por la tubulina y gana afinidad por sí misma, creando unos túbulos, unos filamentos nuevos, que son estos filamentos tóxicos de proteína tau, que hacen que entonces se desordene por completo la estructura y por tanto la muerte de la neurona empieza a surgir porque simplemente ya no hay este transporte neuronal. Este sería el gen de la proteína que genera los microtúbulos, está en el cromosoma 17 y se conocen unas 112 mutaciones, algunas de ellas no son Alzheimer, lo aviso de antemano, pero sí relacionadas con Alzheimer. ¿Cómo ocurre en el tiempo? Bueno, en la enfermedad de Alzheimer la primera etapa suele estar en la zona parietal y en la zona hipocampal, de ahí que empecemos a tener problemas con la memoria temprana, esto de coger, a ver el teléfono el 922, tanta, vale, y cuando voy al teléfono no me acuerdo, y vuelvo otra vez aquí, ¿de acuerdo? Esta memoria temprana es una memoria fundamental en el inicio de lo que son los procesos de memoria, porque primero la memoria temprana. Si la memoria temprana es importante y se consolida, entonces ya tenemos una memoria tardía. Si la memoria temprana es irrelevante, pues nos olvidamos de ella. Pensemos una cosa que es fundamental. 1. El cerebro funciona todo el tiempo. Punto 2. Esto de que usamos solo una parte, no. En el cerebro y en las zonas que están relacionadas con el cerebro, como por ejemplo los músculos, lo que no se usa se pierde. Por tanto, si no estamos usándolo, entonces vamos perdiendo progresivamente, ¿no? Y en este sentido la memoria requiere también de estar en el uso continuo.
Esta es la primera parte. También en el hipocampo es donde se sitúan las áreas, precisamente, que son áreas básicas de, bueno, pues la memoria espacial y la memoria temporal. De manera que no quiere decir, la memoria temporal, la pérdida de memoria temporal, no quiere decir que la persona no sepa o no tenga todavía capacidad. Por ejemplo, en una ocasión que estaba yo con familiares, uno me preguntó qué era un determinado test de deterioro para determinar deterioro cognitivo. Entonces yo les expliqué, bueno, entonces se hacen unas preguntas de aquí, unas preguntas de allá, y estas preguntas se hacen pues para saber cómo está el razonamiento temporal, es decir, saber qué día soy, qué mes es hoy, en qué año vivimos. Y entonces una señora se me queda mirando y me dice, con razón mi marido cada vez que vamos al médico me pregunta, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Porque él sabía que le iban a preguntar el día, pero no se sabía el día. Pero no, y incluso recuerdo el padre de otro compañero de la facultad que decían, bueno, pues ha hecho un test muy bueno. Y entonces digo, el padre está realmente mal, y entonces se empezó a reír y digo, ¿por qué? Dice, se pasó toda la noche estudiando. Sí, la inteligencia, la capacidad de estas personas no se pierde porque tengan afasia o porque estén en estas condiciones. Siguen razonando en todo lo que pueden, aunque tienen una cosa muy importante y que yo aprendí cuando era estudiante aquí en La Laguna, en el Colegio Mayor, cuando un compañero de Filosofía y Letras me dijo, ustedes los científicos tienen que intentar saber lo mejor posible el lenguaje, conocer lo mejor posible el lenguaje y tenerlo lo más rico posible, porque el pensamiento se expresa con la lengua. El pensamiento se expresa con las palabras. Esto que es tan complicado, si no tenemos palabras, no podemos expresar lo que pensamos. La riqueza del lenguaje permite o facilita la riqueza del pensamiento, que la riqueza del pensamiento se exprese. Bien, conforme la enfermedad va avanzando, el daño se va diseminando por el cerebro hasta que cada vez el daño va siendo mayor, y conforme el daño va siendo mayor, pues todas las funciones principales del cerebro se hacen más. La proteína, la tubulina, es una proteína que también tiene muchas relaciones con otras proteínas, y claro, pues si es así, pues es así. Estas son las que sabemos. Las que no sabemos, pues todavía no las sabemos, pero están. Seguro que tienen que estar. Por tanto, no hay nada aislado, no hay nada simplista en una cosa tan compleja como es un sistema nervioso complejo como es el nuestro. Bueno, aquí veo pues las distintas mutaciones y las enfermedades en las que están influidas. Vean que, por ejemplo, la APP, por ejemplo, es importante en esta enfermedad que es la angiopatía cerebral amiloidea. Esta es hereditaria, aparece sobre todo en unas familias holandesas, y estas mueren pronto porque se rompen todos los vasos sanguíneos del cerebro, ¿no? Pero también la presenilina 2 está presente en ella, en la frontotemporal. Vean cómo aparecen en todas estas enfermedades. Es importante, por tanto, el estar todos juntos. Y el ejemplo del Instituto Nacional de Estudios del Envejecimiento, con este repositorio centralizado nacional para la enfermedad de Alzheimer, nos está indicando cómo están logrando cosas después de tener 290.000 muestras de 92.000 sujetos, haciendo 600 publicaciones, 45 estudios con muestras, etcétera, porque es la única manera que podemos tener en situaciones tan complejas de poder disponer de información veraz de qué está pasando en un tema tan complicado. Esto es una cuestión menor. El 12 de marzo de este año, en la revista Science Advance, aparecía este iris, y entonces nos decía, en un estudio genómico que implicaron a casi 195.000 personas, pues se han encontrado 50 nuevos genes que no teníamos ni idea que intervenían en determinar el color del iris. Y si para determinar el color del iris hemos encontrado 50 nuevos más los cientos que tenemos por el otro lado, las cosas en la vida son un poquito más complicadas de lo que nosotros pensamos.
El estudio del Human Brain Project, bueno, que se está realizando en Suiza, es el Cajal Blue Brain, pues nos está permitiendo encontrar algunas ideas de cómo es la complejidad del sistema nervioso. Y esto es una complejidad extraordinaria dentro de los meternos en el mundo del sistema nervioso es extraordinario. Podemos intentar ver cómo en una columna de neuronas, pues las neuronas están activándose unas otras según les van llegando los determinados. Y entonces, en determinado momento se puede activar la columna completa, ¿no? Aquí lo podemos, a ver si se puede ver porque hay mucha luz en este lado. Aquí vemos la columna y ven cómo de repente la columna se activa y se activa el conjunto de todas las neuronas porque interaccionan entre ellas. Si ahora eso lo vemos desde arriba, se puede ver como una especie de octógono, si ustedes son generosos y lo ven. Y ahora estamos viendo lo que es la actividad. Y esta actividad, si comparamos una columna con otra columna con otra columna, vemos la coordinación que hay en las activaciones que hay en el cerebro. Si nosotros alteramos cualquiera de estos pasos, cualquiera de estos elementos, estamos alterando el funcionamiento cerebral. Y esto es uno de los elementos importantes dentro de lo que es. Es fácil entonces determinar si hay amiloide o tau en un cerebro con las tecnologías de emisión de positrones, etcétera. Podemos verlo. Bueno, pues vamos a hacer un recorrido rápido. Aquí pueden ver amiloide, cómo se detecta amiloide. Como este es una persona sana, pues tiene muy poquito, y esto es proteína tau, prácticamente no tiene. Es un varón de 73 años. Bueno, tiene un estado cognitivo normal. Aquí ya hay diferencia, ya se va iluminando de colores. Este es un varón de 65 años. Aquí ya se dice que el minimental es de 25, el valor máximo de minimental es 30, todo lo que vaya disminuyendo de 30 empieza a ser pues, disminución de la función cognitiva de la persona. Este sería otro minimental de 23, vemos. Empezamos a ver cómo empiezan a ocurrir cambios distintos, de proporciones distintas de beta-amiloide y de tau. Bueno, lo que se establece es que en estos campos, y aquí los voy poniendo, para ver cómo son tan heterogéneos, y entonces yo digo, hay una correlación entre un determinado, concentración de beta-amiloide y de tau, porque aquí yo tengo 18, pero aquí yo tengo 20, pero aquí hay mucho más acumulación. Es decir, no hay de manera tan clara, tan nítida, tan como nos gustaría a nosotros, simplificando las cosas, que las cosas ocurrieran. No. Cada persona es cada persona tiene un problema y cada enfermedad de Alzheimer tiene un problema. La enfermedad de Alzheimer, aparte de los problemas vasculares más graves, tienen alteraciones vasculares, porque ya recuerdan, la beta-amiloide se pega a los vasos. Y esto hace que el flujo sanguíneo cerebral, aquí lo que estamos midiendo el flujo sanguíneo cerebral, sea distinto en un control sano y en un enfermo de Alzheimer, donde vemos que falla el flujo sanguíneo cerebral. Y este fallo del flujo sanguíneo cerebral se expresa en función, porque si no llega sangre, y recuerden que el cerebro es el órgano que más sangre recibe, si no recibe sangre, no puede funcionar. La llegada de sangre al cerebro es una llegada que viene por la vasodilatación de vasos sanguíneos concretos y es enormemente fina. Fíjense que aquí lo que estamos midiendo es con un PET de deoxiglucosa, si estamos midiendo captación de glucosa de la neurona, eso lo hace cuando la neurona tiene que trabajar. Tengan en cuenta que la neurona se alimenta de glucosa, la deoxiglucosa después no puede ser metabolizada y por tanto queda marcada. Y aquí vemos que el trabajo que se le ha pedido a la persona que haga es que mire algo. Y entonces lo que se pone es, se resta lo que es irrelevante y se queda esto. Esto es lo que se ha estimulado, el área visual. Y cuando está oyendo, las áreas auditivas. Y cuando está pensando, las áreas frontales. Y cuando está recordando, las áreas nasales, hipocampales, etc. El tema llega a ser, en este caso, ojo, es al contrario, es el negativo. Cuanto más luces, menos actividad. Aquí vemos un control
sano. Bueno, aquí hay algunas zonas que reciben menos sangre, pero fíjense en este caso, que es una enfermedad de Alzheimer moderada, cómo empiezan a haber zonas con alteraciones de flujo, de llegada de flujo, y este es un Alzheimer severo, en donde ya vemos la cantidad de áreas donde la sangre no llega al tejido cerebral, al parénquima cerebral. El tema es enormemente fantástico, porque fíjense cómo llega a solo algunos puntos, el resto no. Y esto se produce por una pequeña vasodilatación solo en un punto. Y en este sentido nosotros postulábamos que precisamente esto ocurre porque la vasodilatación, este es un vaso, una arteriola cerebral, de esas que llegan de la corteza cerebral y bajan perpendicularmente, la vasodilatación se produce cuando el propio vaso, la propia arteria, libera un neurotransmisor que se llama óxido nítrico, que al difundirse hacia las células musculares que rodean el vaso, las relajan, y al relajarse esas células se produce una vasodilatación. Pero resulta que se descubre que hay neuronas que producen óxido nítrico, es este caso. Y vean cómo estas neuronas que producen óxido nítrico, como es en este caso, están prácticamente abrazadas al vaso. Si yo lo que hago es que llega una señal a esta neurona, no se me van a dilatar todos los vasos del territorio, se me va a dilatar este vaso. Y esto es lo que va a hacer que en determinadas circunstancias las acciones sean precisas. Pero el óxido nítrico tiene dos caras, como decían los farmacéuticos, es como el diojano, tiene una cara buena y una cara mala. Y en la cara buena, que es la cara de la neurotransmisión, porque tiene una cara muy importante desde el punto de vista de neurotransmisor retrógrado, fundamental para los procesos de memoria, según la ley de Hebb, también tiene otra cara, que es la cara mala. Y es la cara en donde de pronto, en este caso en donde producimos una lesión en una zona del cerebro, de pronto empiezan a aparecer estas células que no son neuronas, son células de glía, son microglía. En realidad la microglía son macrófagos que pasan de la sangre, atraviesan la barrera hematoencefálica y entran en el parénquima cerebral, y al entrar en el parénquima cerebral hacen lo que hacen los macrófagos, que es fagocitar, eliminar cosas, intentar eliminar todo lo que puede ser dañado. Pero como ocurre con los macrófagos, con mucha frecuencia la producción, es decir, la destrucción que hacen estos macrófagos de lo que fagocitan es a través del óxido nítrico, pero del óxido nítrico en otra densidad, es decir, mucho más potente. Aquí el flujo de óxido nítrico que se produce es muy alto. Y esto conlleva con mucha frecuencia la muerte incluso del propio macrófago, lo cual genera a su vez, como si estuviéramos hablando de la gota, que es un proceso muy análogo, lo que se produce es que cuando los macrófagos captan los cristales de oxálico, lo que hacen es que se rompen, liberan sus enzimas que hacen más daño en la zona de la articulación, etcétera, etcétera. Pues aquí esto lo que hace es producir todavía más. En este caso además sabemos que los macrófagos, la microglía se encarga de capturar los filamentos de beta-amiloide. Y entonces los va capturando tanto que termina por formar pelotas en el interior hasta que la propia microglía estalla y muere. Y libera, ¿qué libera? Una placa senil. Es decir, que contribuyen en este proceso de intentar eliminar, contribuyen a la formación de placas senil. La inflamación en el cerebro, y sobre todo en un cerebro de Alzheimer, es un elemento fundamental. No solo interviene la microglía, también interviene la astroglía, que son otra de las células de este tipo. Aquí vemos un joven saludable, un mayor saludable y un mayor con enfermedad de Alzheimer, y estamos viendo la cantidad de inflamación que está habiendo en el proceso. Esta es una proteína, la proteína TREP2, que es muy importante en la microglía, y que vemos que hay 68 mutaciones dentro de ese. Bueno, esto sería el juego de toda esta historia. Aquí están saliendo una serie de nombres. Estos nombres son todos los intentos que están ocurriendo de producción de fármacos contra la enfermedad de Alzheimer, y de ellos hay uno, el aducanumab,
que en estos momentos la FDA ha aprobado. Como aquí hay gente de farmacia, se los comento, es un caso que conviene estudiar muy bien. Se ha aprobado cuando todo el equipo de la FDA, la mitad del equipo no estaba de acuerdo, e incluso se retira. E incluso uno de los miembros del equipo publica en una revista de primer nivel médico, como es el New England Journal of Medicine, un artículo que se titula El negocio del Alzheimer. Consideren que este tratamiento que no está claro, que tiene efectos secundarios graves, entonces que no está claro su eficiencia, solo sería útil en etapas muy tempranas de la enfermedad, porque donde se han muerto las neuronas no se pueden recuperar, y que el tratamiento cuesta del orden de 45 o 50.000 euros año. Con lo cual ya el Medicare americano ha dicho que no lo cubre, y por supuesto las compañías aseguradoras americanas han dicho que ellos tampoco. Con lo cual, o se es Trump o no. El caso es que estamos preocupados porque no lo hay. Esto es lo importante, recordar. En punto a condiciones histológicas de la senilidad, dejamos apuntado que los elementos de estructura más completa y de actividad profesional más elevada son incapaces de proliferación. Se gastan como las máquinas sin posibilidad de reparar los daños sufridos, al revés de los tejidos epiteliales o de la sangre. Las neuronas degeneradas o destruidas dejan huecos que son rellenados por células neurólogicas que a su vez se transforman en protoplásmicas o activas, en fibrosas o pasivas. Cuando se analiza el cerebro de un provecto o de un demente senil, se advierte que los gliosomas o materias segregadas por la glía protoplasmática disminuyen o desaparecen, diferenciándose dentro del protoplasma un sistema de fibrillas inertes. Además, en torno de las neuronas muertas aumenta la pléyade normal de corpúsculos satélites, entre los que domina la microglía de Río Ortega, cargada de sustancias de derribo. Una buena manera de decir que destruye todo lo que coge, como si fuera el volcán. Hay factores de riesgo que no sean genéticos de este tipo, externos, y que por tanto podríamos considerar que fueran modificables. Bueno, sí, se sabe que hay unos factores mendelianos, ya hemos visto una serie de ellos. Hay otros factores de riesgo distintos a este, que es el factor de riesgo de la apolipoproteína, y ahora veremos en un momentito. Y luego factores de riesgo no genético. Dentro de estos factores de riesgo genético es importante parar un momentito en el tema del transporte del colesterol. Tenemos que considerar que el colesterol es un elemento absolutamente vital. Vital. Sin colesterol, las células, las membranas de las células, de cualquier célula, no tienen la estabilidad para poderse desarrollar. Por tanto, necesitamos el colesterol, hablando solo de la membrana, no hablamos de otras muchas actividades en las que el colesterol está. Por tanto, el colesterol hay que transportarlo de un lado a otro, y la manera de transportar el colesterol, porque lo lógico, aunque lo podemos producir, lo normal es que lo obtengamos de la dieta, es a través de la sangre, pero el colesterol es un lípido. No lo podemos llevar directamente a la sangre, y entonces hay que hacer una estructura compleja que le permita entonces transportar el colesterol. Y esta estructura compleja es una estructura que la conforma una estructura lipoproteica. Se produce una monocapa de fosfolípidos a los que se unen una serie de proteínas que envuelven en su interior a los ésteres de colesterol. Entonces, en este momento, esta parte es hidrosoluble y entonces puede ir por la sangre tranquilamente, y cuando llega a su lugar, libera en el interior todo lo que es lipídico. Por tanto, va a llevar el colesterol libre, los fosfolípidos que llevan, triglicéridos, ésteres de colesterol y unos elementos que son las apoproteínas. Estos elementos son fundamentales. ¿Por qué? Porque son los que nos dicen, en la sangre van muchos, ¿a dónde tengo que ir? Estas apoproteínas son las que son reconocidas por determinados receptores en las células que lo van a recibir. Y entre ellas están las apoproteínas E. De las apoproteínas E que llegan al cerebro hay 3 variantes: la ApoE2, la ApoE3 y la ApoE4.
De lo que sabemos de ellas, es que la más frecuente es la ApoE3. La ApoE2 es una apoproteína que le da una cierta capacidad de reserva defiende de alguna manera del Alzheimer a la persona que la tiene, y una ApoE4 que hace lo contrario, acelera el proceso de la... Fíjense que estamos hablando de una apoproteína que transporta colesterol, que lleva el colesterol. Solo una. Bien, esto es lo que ocurre. La ApoE4 además es mucho más activa en las mujeres que en los hombres. De ahí que probablemente que las mujeres tengan una prevalencia superior a los hombres en este sentido. Todo esto iba muy bien hasta que de pronto nos encontramos esto en el año 19. Ustedes saben que hay unos grupos de pueblos que llamamos las zonas azules, donde todos los que están ahí son centenarios, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien, fantástico. Pero ahora de pronto encontramos pueblos pequeños también, retirados. Esto es en Antioquia, en Colombia, una zona medio selvática, en donde lo que había era un grupo de personas donde todos tenían una mutación que provocaba un Alzheimer familiar temprano. En ese momento aparece una señora, María Nelly, que tenía la mutación, pero que ya tenía 70 años y no le pasaba nada, estaba tan feliz, y tenía la mutación. Hasta que se encuentra que lo que tiene es una mutación en la apoproteína E3. Es extraordinariamente llamativo, es decir, no nos lo podemos explicar. ¿Qué es lo que está pasando? Una mutación en una apoproteína, que es la que me lleva al tema, perfectamente la mutación era conocida, es la apoproteína E3 Christchurch, que es porque se detectó en esta ciudad de Nueva Zelanda. Esta señora puede seguir viviendo sin Alzheimer, precisamente porque tiene esta mutación en la proteína. Por tanto, quedamos en una situación en que seguimos desconociendo una parte importante de la historia. Lo que sí tenemos es que de todo este camino que desarrolló lo que sería el grupo de la comisión del Lancet sobre la prevención de demencia y la intervención desde el año 2020, es un esfuerzo por saber todo lo que teníamos respecto a la prevención, decir que el 60% no está conocido. Riesgo desconocido. Y del riesgo de conocido, el 40% es un riesgo modificable. Y eso lo ha hecho en etapas de la vida. Y entonces en la etapa temprana lo que se ha visto es que tener menos educación, y por tener menos educación no entiendo que se hable solo de contenidos, sino de lo que es la educación en todo el sentido extenso de la palabra. El trabajo en equipo, el discutir las cosas, el aprender las cosas, el querer saber, etcétera, etcétera. Esta es la educación. Bueno, pues no tener esto significaría un 7% ya para añadir a los distintos incrementos que podamos tener. En la vida media hay un elemento curiosísimo que yo nunca me había planteado, pero ya después hablando con algún otorrino, algún compañero otorrino, ya me lo dejaba claro. La pérdida de oído, la sordera. Estamos hablando de vida media, es decir, jóvenes con sordera, con una característica muy particular. De la misma manera que un joven no ve o no lee bien y lo primero que hace es irse a la óptica o irse al oftalmólogo, que sería mucho mejor, cuando tiene sordera no lo hace. E incluso hay un estigma de tener algo en el oído. No lo hace. Ojo, el daño es muy alto, demasiado, para poder estar en esa condición. Todos los que son daños traumáticos en el cerebro, que vimos que había demencias traumáticas, frente al oído, a la sordera, solo es un 3%. La hipertensión arterial, otro de los elementos claves. El alcohol,
y la obesidad son elementos que intervienen, y a esa edad es modificable. Si queremos, es modificable. Y luego viene lo que es la vida ya avanzada, donde está el cigarro, el tabaco, la depresión, la soledad, el sedentarismo, la inactividad física, la contaminación aérea, que probablemente ahora suba en su esfuerzo por todo lo que estamos sabiendo, y la diabetes. En resumidas cuentas, cuando llegamos a la vida, lo que de alguna manera habría que explicar es que cuando estamos en una etapa de la vida, nos encontramos en una encrucijada y podemos decir: ¿vamos hacia un envejecimiento saludable? ¿Cojo este camino? ¿O cojo el camino del envejecimiento no saludable y del envejecimiento con demencia? Yo a mi edad, de verdad, con 20 años, no buscaría, no me preocuparía este problema. Pero la realidad es que nos debería preocupar, y esto es algo que de alguna manera sería conveniente que todos estemos, haciendo las cosas lo mejor posible. Este mundo es extremadamente complicado, el mundo de las demencias. Y ¿estamos todos o no? ¿O no lo podemos hacer? ¿O actuamos todos juntos? No lo podemos hacer. No puede haber la mitad de la sociedad: a mí esto no me conviene, no me interesa para nada, ya cuando llegue su momento ya veré, y al otro grupo y a otra mitad preocupada porque tiene el familiar en estas condiciones. El 2 de septiembre de este año, la Organización Mundial de la Salud lo dijo: el mundo no está abordando el reto de las demencias. Y ojo, que hay algo que a los políticos les pesa mucho: los costos son increíbles. Los costos son increíbles. Solo una cuarta parte de los países del mundo cuenta con una política, estrategia o plan nacional de apoyo a las personas con demencia y a su familia. Bueno, esta es la realidad. Envejecemos, y a pesar de lo que digan algunos ingenieros del MIT y similares, algunos que ya dejan de decir cosas porque nos han, como el de Bries, ¿no?, que ya pues después de acusarle de acoso sexual tuvo que dejar su propia empresa, no sé ahora a qué se dedicará, pero estos que dicen que vamos a vivir toda la vida, aunque vamos a vivir 150 años, etcétera, etcétera, a mí me gustaría recordarles que los seres humanos, como todos los seres vivos, formamos parte del universo, que nuestros átomos son los mismos, que los hemos engarzado de otra manera, pero son los mismos átomos. Y que en ese sentido estamos sometidos a la ley del universo, como nadie nos puede decir que no estamos sometidos a la ley de la gravedad. Por eso estamos de pie y no nos caemos. Dentro de estas leyes están las leyes de la termodinámica. Y dentro de las leyes de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica dice que todo sistema tiende al desorden, aumentando su entropía. En la expansión del propio universo no es nada más que una expresión de esta segunda ley de la termodinámica. Y la entropía es desorden. Por tanto, la entropía es envejecimiento, y el envejecimiento lo debemos entender desde mi punto de vista como el desorden que se va generando en una estructura cerrada que es nuestro cuerpo a lo largo de la vida. Y hay toda una serie de elementos externos e internos que contribuyen a acelerar el proceso de desorden o B, a preservar de alguna manera el orden que tenemos mantenido. Lo que está claro es que no somos como los teléfonos que nos están vendiendo, que tienen lo que se llama, ¿cómo era, Pepe?, lo de la vida programada, ¿no? Y Hayflick, en 1979, dijo: está predeterminado que sea inevitable el envejecimiento y la muerte de las células individuales de un organismo, y la respuesta, y desde mi punto de vista sigue siendo una respuesta válida, es: no está predeterminado, pero sí es inevitable. Y en esto hay que considerar que el genoma condiciona el metabolismo y por tanto la vida, y que hay perfiles genéticos que favorecen la longevidad.
y que estos perfiles genéticos pueden ser transmitidos familiarmente, pero la selección natural no puede actuar sobre la longevidad, porque todo lo que ocurra de la longevidad va a ocurrir con mucha posterioridad a los momentos de la fecundación, que es cuando realmente nosotros podemos ejercer, que es cuando la selección natural actúa. Por tanto, somos mayores, vamos a ser mayores, podemos vivir más, sí, efectivamente, se puede vivir más. El reto ahora ya no es vivir más, desde mi punto de vista, el reto es vivir con salud, que es distinto y que no es tan fácil, con salud que no es tan fácil. Pero mientras tanto, y mientras tengamos a una familiar con una demencia, pues tenemos que estar así. Y aquí probablemente ustedes pueden ver a dos personas y probablemente si miran las expresiones podrán ver a una persona con demencia y a un cuidador, a una cuidadora, que tiene la tristeza de una sonrisa, pero la expresión de la cara, mientras que este señor tiene una expresión borrada de su demencia. A mí me gustaría, si ustedes me lo permiten, dedicar esta conferencia a una persona que ha sido durante muchísimo tiempo mi mejor amigo, y se la quiero dedicar a él. Murió con 102 años y para mí era eso, mi mejor amigo, y fue una pena que no pudiera vivir sus últimos años en unas condiciones apropiadas para poder entender dónde estábamos viviendo. Como dijo en esta frase atribuida a Alfonso Díaz el Sabio, si el Señor Todopoderoso me hubiese consultado antes de embarcarse en la creación, le habría recomendado algo más simple, pero no. Muchísimas gracias.